Bueno, en la clase de hoy vamos a hablar de sistemas dinámicos discretos, más bien concretamente sistemas dinámicos a tiempo discreto, donde en realidad el tiempo más que tiempo es un índice de evolución. Previo a esto vamos a hablar un poco de repasar lo que es el teorema de recurrencia de Poincaré. El teorema de recurrencia dice que sea un difeomorfismo G de M en M, donde M es una variedad diferenciable, que puede ser el espacio y la fase de la mecánica, y la subvariedad D contenida en M, tal que se verifica que el flujo conserva el volumen. Luego, para cualquier vecindad alrededor de un punto, existe un cierto transcurso, digámoslo así, de tiempo en la cual ese punto está de vuelta a pertenecer a la vecindad. Esto sería una especie de recurrencia. Es una situación en la cual el tiempo vuelve a reaparecer cada tanto. Bueno, basta también recordar algo que dijo David Hume en una época, en el año 1779, sobre el universo. O sea, si tuviera el universo recurrencia, dice que este mundo ha sido y será otra vez producido sin restricción ni limitación alguna. Esto es una consecuencia del hecho de si uno asume que el universo, o el hecho de ser finito, es una evolución, tiene un comportamiento conservativo. Si tiene un comportamiento conservativo, como lo coloco acá, el universo se va a repetir infinitas veces, un montón de veces se ha repetido y se volverá a repetir. Es una de las consecuencias del concepto de recurrencia. También eso tiene consecuencias respecto de, por ejemplo, la teoría de gases. Bueno, acá coloco el caso de un sistema recurrente, que es el caso de la evolución en un toro, ¿no? A través de este tipo de aplicación, en la cual yo tengo dos frecuencias angulares. Esta aplicación conserva el volumen, se puede demostrar que conserva perfectamente el volumen, y es trivialmente recurrente si la relación entre frecuencias es un número racional, y si no es trivialmente recurrente, pero se puede decir que además de ser recurrente, toda la aplicación es denso en el toro, es decir, que cubre todo el toro. Bueno, repasando un poco el criterio de estabilidad de Lyapunov, que hemos visto en la clase pasada. Acá, bueno, acá no voy a ahondar mucho más en el tema, que acá habla justamente cuando, por ejemplo, dado una aplicación, un punto crítico es estable, cuando es asintóticamente estable y cuando es inestable. ¿No? Bueno, acá repasamos justamente un punto crítico es, de una manera, es estable dentro de sí si existe una función definida positiva y su derivada orbital es semidefinida negativa. No hablamos más de esto. Bueno, acá el ejemplo del oscilador armónico, que ya lo vimos en la clase pasada. Y vamos a lo más importante, que es el mapa o representación de Poincaré. En idioma castellano sería representación, aunque por una deformación y abuso del lenguaje le siguen llamando maps a mapa, maps en inglés, pero nosotros llamaremos mapa por una cuestión, digamos así, de uso, no porque el término sea correcto. Supongamos que tengo un sistema acá continuo que evoluciona, ¿no? Un sistema dinámico continuo, y tengo un plano, y este plano va cortando a la órbita de evolución. Bueno,
Dependiendo cómo corte la órbita, yo tengo distintos tipos de mapas. Tengo un mapa de avance, tengo un mapa de retroceso y tengo un mapa que se llama de retorno, dependiendo del signo del corte o si no me importa el corte. Este sistema que me queda acá es un sistema discreto. O sea, el mapa de Poincaré de un sistema dinámico es de por sí un sistema discreto. Entonces, la estabilidad de las órbitas es la estabilidad del mapa de Poincaré, es decir, la estabilidad de las órbitas periódicas ahora me resulta mucho más simple estudiarla y no apelar al teorema de Hill. Una órbita periódica es evidentemente un punto fijo en el mapa. No hay receta para construir un mapa de Poincaré y es todo cuestión de ensayar. Por convención se toma una coordenada constante. Acá vemos unos tipos de mapa empírico en el fenómeno del experimento de Taylor. El experimento de Taylor en un sistema, en un flujo, acá, de flujo de corte de un cilindro fijo y otro cilindro móvil en su interior. Dependiendo de la frecuencia de rotación del cilindro interior, se forma una serie de flujos transversales espontáneamente. Si yo hiciera un mapa de Poincaré de las líneas de flujo que tengo acá adentro, vería que efectivamente se me forma un toro, este toro se va difuminando y acá aparece un flujo que sería caótico. Es decir, lo que se produce sería una sucesión de nuevas frecuencias hasta que se forma una especie de frecuencias, una distribución de frecuencias casi continua. Acá vemos que veremos después la dimensión de Hausdorff y la dimensión de correlación que lo veremos más adelante. Cosas varias a tener en cuenta, en este caso, la composición múltiple la vamos a representar de esta manera. Esto no es f elevado a la n, sino la composición múltiple. Diremos cuando un punto fijo tiene periodo k, ¿no? Si su k composición vuelve a repetir el mismo punto. Una órbita se llama órbita de periodo k a la sucesión de puntos del punto fijo del periodo k. Si yo tengo que la variedad en la cual yo estoy estudiando el sistema es métrica, entonces puedo definir lo que es un dominio de atracción. Acá G es la métrica, ¿no? Y esto me define lo que es un dominio de atracción de conjunto de puntos que convergen al punto fijo en cuestión de manera asintótica. Se puede definir lo que es un tipo de estabilidad llamada algebraica. Se la puede definir de esta manera. Dado un sistema de órbita de periodo K, a este f de K le calculo su matriz jacobiana, ¿no? Me queda un sistema lineal de este tipo y dependiendo de los autovalores de la matriz jacobiana se puede decir si es estable, si el máximo del módulo de los autovalores de la matriz es menor que 1, inestable si existe al menos un autovalor de módulo mayor que 1, e indiferente si todos son iguales a 1. Después puede existir lo que se llama la estabilidad topológica, que en este caso se considera la aplicación como un difeomorfismo de NM, que admite flujos isométricos, es decir, que yo tengo una métrica, entonces se llama variable estable de f, de x perteneciente a m, si tengo que justamente asintóticamente estos flujos convergen a cero. Su distancia converge a cero, cuando n tiende a infinito. O sea, si los flujos isométricos convergen, son convergentes. Se llama variedad inestable si el conjunto de puntos de flujos isométricos que convergen cuando n tiende a menos infinito. Y son flujos isométricos indiferentes si están acotados. La variedad estable, central e inestable son conjuntos que se llaman invariantes, porque si yo aplico f, el flujo f, al conjunto, me resulta la misma variedad
del conjunto. Un difeomorfismo se dice expansivo si existe un alfa mayor que 0, tal que para X distinto de Y, el flujo se va a separar para este valor de cota real que yo esté tomando. Se puede mostrar que todo difeomorfismo expansivo admite un conjunto numerable de puntos fijos hiperbólicos. Un claro ejemplo es el mapa de Anosov. Entonces, un difeomorfismo se dice topológicamente estable o persistente, porque estoy hablando de la estabilidad topológica, si dado una vecindad U de F en el espacio de los difeomorfismos, existe un difeomorfismo tal que no sea expansivo, o sea que de alguna manera esté acotado para un n mayor que n0. ¿Dónde tiene sentido hablar el tema justamente de inestabilidad topológica? Cuando ocurre el problema de bifurcaciones. Como vemos en este caso, acá yo tengo el ejemplo de una bifurcación en la cual la inestabilidad topológica ocurre acá, en el lugar donde ocurre la bifurcación. En ese lugar ocurre una inestabilidad topológica. En el resto es topológicamente estable. Acá tengo una situación de periodo 2, en la cual es topológicamente estable. Ejemplo de este caso es el de situaciones, es la ecuación logística, en la cual tiene distintos puntos de inestabilidad topológica que me genera un diagrama de bifurcaciones que se conoce como cascadas subarmónicas. Todos estos que están acá son puntos fijos estables, lo que me dan estas trayectorias. Bueno, para comenzar de sistemas discretos tendremos como ejemplo los sistemas lineales. Ejemplo de sistema lineal es la ecuación de Fibonacci. Esta ecuación se soluciona usando, por ejemplo, diciendo que xn es una función alfa a la n, sustituyo en la ecuación original, opero y me quedan dos soluciones de alfa. Defino como número áurico a esta expresión y me queda acá dos soluciones que estas dos soluciones las puedo escribir de esta manera. Entonces la solución general es esta, de la ecuación de Fibonacci. Dependiendo de las condiciones iniciales, en este caso tomo 0 y 1, me queda esta como solución general para esta situación. El número áurico tiene la característica o relación áurica de que muchos autores lo han visto en varias partes en la naturaleza, es decir, que aparece en la espiral áurica y esta aparece en el Nautilus, en el crecimiento de algunas plantas, en el huracán, en la oreja y todo eso. O en el hombre de Vitrulio, de Miguel Ángel. Desde mi punto de vista, esto que está acá es similar a lo que pasa en la película 23 de Jim Carrey. Es decir, uno lo que busca es que la cosa se confirme. Son sesgos de confirmación. Son cuestiones de casualidad en la cual uno tiene sesgo de confirmación. No creo que sea todo tan así. Bueno, los sistemas lineales, el comportamiento de sistemas lineales es muy simple y lo podemos representar con algo de este tipo de ecuación lineal que tiene un punto fijo acá, ¿no? El R, dependiendo del valor de R, la solución general, bueno, lo mismo, la particular es esta, y dependiendo del valor de R, tengo estas 5 situaciones. Una convergencia asintótica, una divergencia asintótica, una convergencia oscilante, una divergencia oscilante o una oscilación estable. No hay más situaciones que esa, ¿no? En los sistemas lineales. Un ejemplo de sistema no lineal, uno de los primeros que se empezó a estudiar, es el shift de Bernoulli, donde en este caso, bueno, acá hay un error, esto es A1. Bueno, en este caso, a ver si me permiten un cachito, voy a
Corregir. Bueno, retomando acá, después de la pausa, que he corregido el error. Bueno, acá en pequeño, justamente, acá tengo, como el valor está entre 0 y 1, lo codifico binariamente y siempre me va a aparecer una sucesión de sucesión binaria, el cual los valores que puede tomar es 0, 1 de esta serie binaria que tengo acá. El valor inicial, 0, es 0, obviamente. Entonces, lo que hace el shift de Bernoulli, en este caso, este 2x módulo 1, es eliminarme este término, el término 1, y cambiarme todos estos hacia adelante. Entonces me queda este que está acá. 2 a la n módulo x partido de una condición inicial, me queda esta expresión donde se ha habido un corrimiento n veces de la codificación inicial. Ese es el shift de Bernoulli. Es el primer de todos los sistemas no lineales que se ha estudiado. ¿Qué característica tiene? Bueno, tiene una característica de un movimiento, el cual tengo los que están en el 0,1, cuando yo lo multiplico por 2, se me va a la recta 0,2, este va a corresponder al 1 y este va acá. Los que están acá, por el hecho de la función módulo, van a quedar inalterados y los que están en esta zona se van a comprimir acá. Se va a hacer un efecto, como un efecto de que uno hace en un movimiento de amasar una masa que hacía antiguamente los panaderos. Ahora, modernamente los panaderos tienen una máquina que se llama sobadora, así que esto ya es un arcaísmo. Pero, de alguna manera, en la época que se hizo este estudio, todavía el movimiento del panadero tenía sentido. Exponente Lyapunov es una característica que tiene, que justamente me da un parámetro cuantitativo de cómo se separan órbitas vecinas. Entonces, si yo tengo f de xn acá y tengo otra órbita perturbada, un épsilon, ¿no? La evolución de estos en el tiempo es proporcional al épsilon por un lambda, que es el exponente, por n. Es decir, si yo tengo este volumen, el volumen después de interacciones me quedó así expandido o me va a quedar comprimido, todo depende, acá pongamos expandido. Bueno, la definición de exponente Lyapunov es este límite doble, ¿no? Que yo lo puedo de alguna manera, en el caso de una órbita, lo puedo trabajar de esta forma con la derivada. Es el límite de n tendiendo a infinito de la derivada. O sea, este límite es equivalente a este que está acá. Bien, el exponente Lyapunov tiene la característica que donde ocurren las bifurcaciones se anula. Y en cambio, justamente cuando hay órbitas estables, el exponente Lyapunov es menor que 0 porque el sistema es, en este caso, disipativo. En el caso del mapa logístico. Y cuando lambda es mayor que 0, en este caso, fíjense acá, puede aparecer caos. Después veremos una definición. Otra cosa importante es la medida invariante. La medida invariante es una medida de una densidad de probabilidad, la cual tiene la misma secuencia toda. O sea, todas, si yo tomo como variable aleatoria esta invariante, la cual es invariante. Supongamos que yo tengo aquí el 0,1. Sobre dicho intervalo se define como medida invariante a esta sucesión de deltas. Si ρ de x no llega a depender de la condición inicial, en tales casos se dice que el sistema es ergódico y se verifica el teorema de Wiener-Khinchin, que fue demostrado en 1930. Es decir, que la suma de esta sucesión que yo tengo acá, de función de f de xn, con límite de n tendiendo a infinito, es lo mismo que la integral de la medida invariante, ¿no?, de esta función g de x. Este es un análogo unidimensional a lo que en mecánica estadística se llama un microcanónico.
a un microcanónico de un sistema estadístico. Un ejemplo sería calcular el exponente de Lyapunov. El exponente de Lyapunov, si uno llegase a conocer la medida invariante, es simplemente este cálculo que está acá. ¿Cómo calculo la medida invariante? Bueno, muchas veces no es tan fácil de calcular, se puede calcular para casos particulares, y se debe resolver esta ecuación que está acá, que se llama la ecuación de Perron-Frobenius. En el caso del mapa triangular, que es este que tengo acá, si uno sustituye, tengo esta ecuación de Perron-Frobenius que está acá, cuya única solución, se puede demostrar, es ρ de x igual a 1, o sea, de medida igual a 1. Si yo sustituyo en esto, me queda que el exponente de Lyapunov de este mapa triangular es logaritmo de 2, el cual es mayor que 0. Por lo tanto, es un movimiento caótico. La condición suficiente para que una órbita sea caótica es que su exponente Lyapunov sea positivo. Es una condición de suficiencia, pero no de necesariedad. ¿Por qué? Porque un caso de contraejemplo es el mapa de Casati-Prosen. Este sistema es, de alguna manera, caótico, pero su exponente Lyapunov es 0. Por lo tanto, si el exponente Lyapunov es positivo, yo estoy seguro de que el sistema es caótico. Ahora, si el exponente Lyapunov es 0, el sistema puede o no ser caótico. Un contraejemplo es, obviamente, el mapa de Casati-Prosen, que es un mapa caótico, con exponente Lyapunov 0. Vamos a estudiar ahora el mapa logístico, que es el mapa más simple que se puede estudiar, de sistema no lineal. El mapa logístico es este, que lo podemos representar como una función de que depende de x y mu, donde x está entre 0 y 1, mu está entre 0 y 4. ¿Por qué pongo mu entre 0 y 4? Porque es la única situación de que, si se cumple esta condición, f es un automorfismo. La condición de este límite entre 0 y 4 resulta de la derivada de Schwarz. Si la derivada de Schwarz es negativa, entonces esta función es automórfica. De ahí salen estos límites que están acá. Bueno, justamente para la derivada de Schwarz de f de xn para n mayor que 1, para estas condiciones es automórfica. Bueno, tenemos el caso del periodo 1. Bueno, si mu es menor que 0, el origen es estable. Para mu mayor que 0, el origen se torna inestable. Y aparece un periodo 1 acá, en este caso. Entre mu igual a 1, entre 1 y 3, este punto es un punto, el origen se torna inestable, y este pasa a ser ahora un punto estable. Luego, para un valor dado, para valor justamente igual a 3, ocurre una bifurcación. Ocurrirá una bifurcación que después la vamos a ver. Justamente se torna inestable y ocurre una bifurcación que se llama de periodo 2. El punto este, mu igual a 2, define lo que se llama un superciclo. ¿Por qué lo define como un superciclo? Porque es el ciclo en el cual la derivada se anula. Bueno, vamos a estudiar este caso, la bifurcación de Hobbes, ¿no? O sea, la bifurcación ocurre justamente una inestabilidad topológica. Para eso me defino una función de este tipo, la desarrollo en serie, tanto en epsilon como en x, la evalúo en el punto acá, en el punto crítico, para mu igual a 3, o sea, con el desarrollo alrededor de mu igual a 3, y alrededor del punto fijo, que viene dado de esta forma, y me queda para x, para mu mayores que 3, me queda esta función que está acá. Que justamente, fíjense que para el punto fijo, en x igual a 3,
toma el valor definido 1. Bueno, finalmente lo que me queda es esta bifurcación que está acá. Este es el punto fijo del periodo 1 que se queda inestable. Entonces, ¿cómo me queda el punto fijo? Este es el punto fijo estable para x mayor que 3 y este es el punto fijo estable para x menor que 3, que se torna inestable cuando x es mayor que 3. Entonces acá aparece esta bifurcación que se llama Pickford o de tridente. ¿Para qué me permite esto? Bueno, es para encontrar los superciclos, es para encontrar lo que se llamaría las constantes universales de Feigenbaum, que estudió este tipo de sistema. Bueno, los superciclos, la distancia esta entre superciclos, ¿no? Fíjense que en este caso n es par, porque justamente las bifurcaciones de ciclos son pares. Entonces el n en cuestión, este n que tengo acá, es par. Bueno, si yo calculo esta distancia del superciclo respecto al punto en el cual ocurre el superciclo, estas distancias que están acá definidas en superciclos, esta converge cuando n tiende a infinito, cuando este número de bifurcaciones tiende a infinito, a este valor que está acá. Este alfa es aproximadamente similar a esto. De 1 sobre 2, de 2 sobre 3 es esta distancia. De sub n es esta distancia que está acá. Esta es una de las constantes de Feigenbaum. La otra constante de Feigenbaum es justamente, fíjense, estos valores de mu sub n, calculo esta diferencia del valor de mu sub n, ¿y a qué converge? Y converge a un valor de 4. Esta es la otra constante de Feigenbaum, ¿no? Bueno, si yo defino de alguna manera las distancias, estas d, yo las puedo definir de esta forma, de 1 puede ser d sub n aplicado a alfa n veces. Entonces, de alguna manera, puedo trabajar, operar y me queda una función universal. O sea, si yo a Fn le quito d sub n es Fn veces, quitándole el medio, ¿no? Y operando me queda una función, cuando n tiende a infinito, me queda una función universal, que es esta función que está acá. Bueno, esta función universal, lo que me queda es una ecuación de función universal que yo la puedo desarrollar alrededor. Supongamos, ejemplo, que yo lo que puedo hacer directamente es redefinir, hacer una traslación a x igual a un medio. Entonces, yo encuentro que justamente el origen toma el valor 1, la derivada toma el valor 0, porque justamente estoy trabajando sobre superciclos, y estoy tomando el punto x igual a un medio donde tengo definido el superciclo. Entonces desarrollo alrededor, o sea, trato de buscar una solución perturbativa de esta función universal y me queda de que este valor de alfa, que es este b que tengo acá, este módulo de 2b es alfa. Y esto es 1 más raíz cuadrada de 7, cuando yo hago un cálculo perturbativo. Este valor difiere a lo sumo un 10% del valor obtenido empíricamente. Esto que está acá se conoce como renormalización. Entonces, la teoría que uno usa es los grupos de renormalización. Porque fíjense que esto que esté acá, estoy como renormalizando el periodo 2 a un periodo vecino al punto ese supercrítico. Es decir, lo que planteó de alguna manera Feigenbaum fue hacer una analogía con las transiciones de fases donde ocurre un fenómeno de renormalización también. Cuando trabajo una linealización alrededor de un punto de cambio de fase, ocurre un fenómeno que yo puedo extenderlo alrededor de una superficie crítica y una temperatura crítica. Bueno, ahora acá lo que tengo es una variedad en la cual ocurre un fenómeno crítico. Conjugación topológica. ¿Para qué me sirve la conjugación topológica? Porque yo tengo que todo difeomorfismo que es topológicamente conjugado a uno que yo que quiero estudiar tiene los mismos comportamientos
y los mismos invariantes topológicos, que sería este caso, las constantes de Feigenbaum. Entonces yo tengo un diffeomorfismo f de m y m y un g de m y m en la variedad m, que es diferenciable, se dice que son topológicamente conjugados si existe un h, un homeomorfismo de m y en m, tal que la relación entre ambos sea esta. Un ejemplo de esto es el mapa logístico. El mapa logístico es topológicamente conjugado al shift de Bernoulli. En el shift de Bernoulli, la medida invariante es esta. Entonces, si estos son dos mapas topológicamente conjugados, la medida invariante se transforma de esta manera. Entonces, la medida invariante ahora, para el caso de mu igual a 4, es esta. ¿Para qué me sirve esto? Bueno, me sirve para calcular el exponente Lyapunov de esta que está acá, que increíblemente es el mismo. El exponente Lyapunov, en este caso, es logaritmo de 2. Tanto del shift de Bernoulli como el mapa logístico tiene el mismo exponente Lyapunov, porque el exponente Lyapunov es un invariante topológico ante conjugacidad. Un camino de ruta al caos alternativo a las bifurcaciones es la intermitencia, que fue estudiada por Pomoy y Mandeville, y lo definió en 3 tipos de intermitencia. Una intermitencia es de este tipo, con autovalor positivo. Otra intermitencia ocurre en este tipo, que es el caso del toro, con autovalor complejos conjugados de valor módulo igual a más 1. Y otra intermitencia es con autovalor menos 1. Estos son los 3 tipos de intermitencia que aparecen. La intermitencia, en este caso, la intermitencia de tipo 1, ocurre en esta situación, en la cual yo tengo un fenómeno de reinyección, en la cual aparece esta situación que ocurre lo que sería una especie de zona laminar o de periodicidad intermitente. A medida de que epsilon, por ejemplo, acá lo voy disminuyendo, acercando, lo voy tendiendo a 0, esta intermitencia se va ampliando hasta que se forma una zona periódica. Esto es lo que ocurre acá, en esta zona que está acá. El pasaje de caos a periodo 3 en el mapa logístico se ocurre por un fenómeno de intermitencia. ¿Cómo se estudia la intermitencia de tipo 1? Bueno, en el caso de yo tengo una órbita periódica de tipo 3, que es la función límite a la cual va a converger. Desarrollo en serie, lo mismo que antes, alrededor del punto en cuestión. Fíjense que ahora yo voy a converger al mu crítico, partiendo de un valor menor. Y acá me van a aparecer 3 tipos de constantes, 3 valores, que son la de, en este caso va a ser, bueno, en función del desarrollo alrededor del punto crítico. Bueno, me queda finalmente una ecuación de este tipo, una ecuación de intermitencia, que es justamente una ecuación de intermitencia de tipo 1. Yo tengo una zona laminar, tengo una zona caótica, una reyección laminar, etc. Uno, en base de esto, haciendo un trabajo, puede encontrar cuál es la longitud laminar, que cuando epsilon tiende a 0 va a tender a esta longitud a infinito, es decir, va a cubrir toda la zona. Bueno, justamente la zona laminar es la longitud laminar es una variable aleatoria, ¿no? Hace el cálculo, bueno, en este caso tomo en cuenta de que la probabilidad es una distribución uniforme. Se hace el cálculo y se encuentra que la zona laminar es una función de epsilon a menos un medio. Bueno, es el tipo de intermitencia de tipo 1, un tipo de intermitencia. Bueno, ¿qué es caos? Bueno, en el caso de mapas, el caos se lo puede estudiar de una manera exacta, es un teorema, y que me dice justamente cuando un sistema es caótico, cuando se cumplen estas condiciones que están acá. Entonces, sea M una variedad métrica,
que tiene un atractor IP de una manera, tiene, bueno, esto es una variedad métrica, esto de lo que acordemos, esto define como una variedad estable, una variedad inestable, o sea, una zona de atracción, una zona de repulsión. Y cuando el sistema es mezclante o tiene mixing. Entonces se cumple que el conjunto este es denso en M, existe un cubrimiento acá, tal que el sistema M, bueno, la intersección entre la variedad, entre la cuenca de atracción y la cuenca de repulsión es distinto de vacío, entonces es caótico, es la condición de suficiencia. Se cumplen estas condiciones, es la condición de suficiencia para que un sistema sea caótico. Entonces, si se verifica esto, para todo M existen puntos P periódicos, tales que sean densos en estas dos variedades, ¿no? F de M y M es topológicamente mezclante y dado B1 conjuntos abiertos, bueno, se cumple esto que es no errante. Esta es la definición de lo que, para el caso de sistemas discretos, uno puede definir exactamente cuándo es caótico. Basta que se verifique este término. Esto se aplica, por ejemplo, en los mapas de Nosov. Uno puede descubrir cuándo el mapa de Nosov es caótico o no. Otro tipo de situación en el caso de los sistemas es la bifurcación de Hobbes. La bifurcación de Hobbes, por ejemplo, tenemos este sistema que está acá, que depende de un parámetro, mu. Este tiene un punto estacionario, evalúo los autovalores y tiene dos autovalores, ¿no?, que dependen de mu, del punto estacionario P igual a 0. Acá yo tengo la matriz jacobiana que me permite evaluar en el punto estacionario y tengo estos dos autovalores. Evidentemente, si mu es negativo, ¿no?, yo tengo un foco estable. Si mu es positivo, tengo un foco inestable. Y si mu es 0, tengo un centro. Bueno, entonces, evidentemente, si para mu menor que 0 es un foco estable, para mu igual a 0 es un centro y hay inestabilidad topológica, porque justamente para que aparezcan bifurcaciones o para que aparezca duplicación de periodo, tiene que sí o sí tiene que haber una estabilidad topológica. Y para mu mayor que 0 es un foco inestable. Entonces hay un ciclo límite. Y entonces acá ocurre este tipo de bifurcación. Esto se lo llama bifurcación de Hopf, es decir, que aparece un ciclo límite a través de una inestabilidad topológica. Esto, si yo lo pudiera ver en un mapa de Poincaré, yo tendría un diagrama de bifurcación. Entonces, yo lo que voy a hacer para estudiarlo, voy a hacer un cambio de variable de este tipo, ¿no? Entonces me queda esta ecuación, fíjense que me queda esta ecuación que tengo acá, que me da de evolución la estabilidad, es esta. Entonces, tengo dos puntos estacionarios, por ejemplo, para mu mayor que 1, tengo dos puntos estacionarios, un punto R igual a mu, R igual a 0 para mu mayores, acuérdense, para mu mayores que 0, es un foco inestable. Por lo tanto, este R igual a 0 no me interesa, me interesa este. ¿Cómo sé cómo se comporta la estabilidad de la órbita? Bueno, desarrollo calculo la derivada, y ese punto es estable, el ciclo límite es estable, justamente para mu positivo. Para mu positivo me queda un ciclo límite estable. Acá hago esta estabilidad.
Para mu negativo, el ciclo límite pasa a ser inestable. Pero obviamente para mu negativo yo sabía que el punto fijo era estable, o sea, no me interesa a mí. Lo importante es que la estabilidad del punto fijo me dice de que para mu mayores que 0 es estable. Para este sistema en cuestión que tengo acá. Bueno, ¿para qué sirve? ¿Qué turbulencia de la teoría de Landau? Bueno, en 1944 Landau propuso una idea de turbulencia a través de la bifurcación de Hobbes, el cual le suponía de que la turbulencia era la generación de un toro de una generación infinita de frecuencias. Es decir, Landau sugirió en 1944 que la turbulencia en la que se estaba generando una serie de sucesión de bifurcaciones de Hobbes. Aunque esta ruta conduce a una dependencia en el tiempo, que se vuelve por acá, se acerca en el límite a un conjunto continuo que solo después de una secuencia infinita de bifurcaciones de Hobbes. Esto es lo que supuso él, o sea que se generaba un toro T sub n que iba a ser al toro T infinito, de que eso iba a ser de alguna manera la turbulencia. Bueno, los experimentos permitieron falsacionar esta teoría a lo Popper, o sea, porque esta teoría era falsacionable, y se comprobó de que esto no era totalmente cierto. Sino que cuando se hizo experimentos y se estudió la frecuencia de las turbulencias, se comprobó que dependiendo del número de Reynolds se observan las siguientes situaciones. Un movimiento periódico con frecuencias y sus armónicos, un movimiento cuasi periódico con dos frecuencias inconmensurables y sus combinaciones, y después de golpe un movimiento caótico con algunas frecuencias definidas. Fíjense que tengo dos frecuencias y de golpe pasa a una situación de frecuencias, un sistema cuasi periódico y después turbulencia, o sea, una difusión de toro en el experimento de Bernard. Es decir, que no ocurre lo que uno piensa. Entonces, Ruel y Takens y Newhouse proponen una ruta al caos de este tipo, en la cual este experimento se realizó, de hecho, después de los trabajos de Ruel y Takens y Newhouse, quienes habían sugerido una ruta al caos mucho más corta que la propuesta por Landau. Demostraron que después de 3 bifurcaciones de Hobbes, el movimiento radial globular se mueve inestable a favor de un movimiento atractor extraño. Esto se conoce como el teorema periodo 3 implica caos. Es decir, que la turbulencia después de un toro T3 se difumina y genera turbulencia. No como había sugerido, ¿cómo se llama? Landau. Bueno, atractor extraño. ¿Qué es un atractor extraño? Atractor extraño es un conjunto límite, es un objeto geométrico, ¿no? No es un objeto geométrico simple, con dimensión geométrica definida, sino es más semejante a un conjunto de Cantor y posee lo que se llama dimensión fractal no entera. Es un atractor caótico con autosimilaridad, o sea, con un fenómeno de renormalización, por eso se llama autosimilar. Si uno estudia los exponentes de Lyapunov de cada uno, la dimensión es no entera, no es como el caso de un toro T2, que tengo dos autovalores iguales a 0, sino tengo un conjunto de exponentes de Lyapunov 0, sino tengo un conjunto de exponentes positivos y un conjunto negativo. Este sería el atractor extraño de Lorentz, que no tiene dimensión entera. Después, cuando veamos dimensión fractal, vamos a definir que no tiene dimensión entera. Ejemplo de otro atractor extraño es el mapa estándar, que es un mapa conservativo, que dependiendo del valor de K, me representa la difusión de toros, o sea, me representa el fenómeno de Ruel-Takens. Y el experimento de Bernard, que es el caso de una difusión de toros. Este sería un caso. El mapa circular
que es un caso especial del mapa estándar, es otro ejemplo de una ruta al caos. En este caso también, dependiendo del K, acá tomo R igual a 1, ¿no? Y estudio cómo va variando el ángulo. Si K igual a 0, queda este mapa lineal en la cual aparece el hecho de del sistema de las oscilaciones cuasi estacionarias. Cuasi periódico, perdón. De las oscilaciones cuasi periódicas. Se define como número de revoluciones, winding number, este número que está acá. Y si omega es racional, son órbitas cerradas. Si omega es irracional, quedan órbitas abiertas que son densas en toda la circunferencia. Entonces vamos a estudiar el caso justamente, esto es el caso de K igual a 0. Si K es distinto de 0, dependiendo del valor de omega, vamos a tomar un pequeño descanso para... Bueno, como volviendo de acá el pequeño descanso que hicimos, el caso del mapa circular, otra ruta al caos. Fíjense que acá yo tengo la situación dentro del 0,1, el θn respecto al θ1, n más 1, porque va a ir de 0,1 a 0,1, porque acuérdense que yo tengo módulo 1 acá, lo cual me hace una especie de restricción. Cuando esta es la no linealidad que yo tengo acá, que es grande, aparece un fenómeno que se llama phase locking, es decir, que la fase se clava, así como aparece un fenómeno de la frecuencia queda definida. Tengo situación de cuasi periodicidad y de golpe toma frecuencia definida. Entonces, fíjense que yo acá tengo la cuasi periodicidad a medida de que para 2pi de omega mayor que k no hay punto fijo. Para 2pi igual a k aparece un punto fijo que es la phase lock, que aparece acá, un punto de frecuencia definida, y ya aparecen 2 puntos de frecuencia, o sea, bifurcación de frecuencia. O sea, frecuencia definida, bifurcación de frecuencia, y después aparecerá toda una cascada subarmónica de bifurcación de frecuencias. Que va a depender de alguna manera de la estabilidad que viene dada por esto. Para 2K, pi igual a 2K tengo una estabilidad topológica, para acá tengo esa frecuencia estable, para K mayor que este valor tengo periodo 2 inestable, ocurre duplicación de frecuencia, y en base de eso puedo sacar 2 constantes universales de Feigenbaum. O sea, este mapa es renormalizable. Entonces, hasta ahora las 2 rutas del caos que hemos visto es, además de la intermitencia, es duplicación de periodo, cuasi periodicidad e intermitencia. Esas son las 3 rutas del caos que hasta ahora se conocen en los sistemas de a tiempo discreto y sistemas simples. Puede ser que haya más rutas que se desconozcan, pero de las 3, las más conocidas son esas. Bueno, y cortamos acá.